Bueno, bien chicos, hablemos acerca de los puntos notables. En el caso de los puntos notables, nosotros llamaremos a eso al punto de concurrencia de las líneas notables. Claro, o también puede ser rectas, en este caso que se van a cortar, también puede ser. Veamos acá al triángulo ABC, en el cual yo voy a trazar la siguiente mediana. Ahí está, la mediana, bueno, en este caso mediana AM. Entonces, si es una mediana, recuerda tú que divide a este en dos partes iguales, o sea que esto es igual a esto. ¿Qué más, profe? Me preguntarás. Ahí, voy a trazar la otra mediana. Bueno, en el punto N. Entonces, con dos ya es suficiente como para poder plantear el concepto de baricentro. ¿Por qué, profesor? El baricentro es el punto de concurrencia de las medianas. O sea, la mediana, tal como ves acá, dividió al lado en dos partes iguales, y acá también dividió en dos partes iguales. Entonces, al punto en el cual van a coincidir sería el punto G, al cual nosotros llamamos baricentro. Entonces, como propiedad, por ese punto todavía puede pasar la tercera mediana. Claro. Así es entonces. Bueno, como te voy a recalcar, ¿no? El punto G es el punto de concurrencia de esas medianas. Claro, esta última mediana también divide en dos partes iguales. A ver, entonces, hasta ahí estamos muy bien. Hemos definido correctamente, hemos visto qué cosa representa para nosotros el baricentro y todo ello. Pero ahora veamos una propiedad mejor, adicional a esa de la que estás observando. Y me preguntarás, profesor, ¿cuál es? Ya. Mira, se va a cumplir una razón que a nosotros nos va a indicar la relación que va a existir entre segmentos en ese momento. Por ejemplo, debido al baricentro, la mediana se dividió en dos partes, BG y GM. O también esta AM se va a dividir en dos partes, que sería AG y GM. Claro, exactamente. Entonces, el baricentro siempre va a determinar eso. Siempre va a determinar segmentos que estén en la relación de 2 a 1. Entonces, para este caso, BG sería el doble. ¿El doble de quién, profe? El doble de G. Muy bien. Ahora acá también. Veamos en A. G será igual al doble de GM. Y por último, tenemos acá, ya que se trazó un punto que no conocí, le vamos a poner R. Entonces, esta es la mediana. El baricentro va a determinar también de 2 a 1. O sea, en otras palabras, CG es igual aquí, es igual al doble de GR. Así es. Entonces,
esta vendría a ser la relación de acuerdo al baricentro, tal y como lo podemos observar. Claro, entonces, por ejemplo, si esto vale A, esto valdría 2A. O si de abajo vale 3A, este valdría 6A. Muy bien. O sea, siempre el que le continúa, el que le sigue, va a ser mayor por 2, va a ser el doble de eso. Siempre. Muy bien, vamos a demostrar entonces esa característica que se puede ver en todo baricentro. Perfecto. Veamos entonces. Sea el triángulo ya está. Este es el triángulo entonces ABC. Muy bien. Voy a trazar dos medianas y con esas creo que ya son suficientes en este caso. A ver, diremos entonces, trazo la primera mediana, a la cual le voy a llamar AM. Muy bien, entonces, tal y como he trazado la mediana AM y dividido esta en dos partes iguales, voy a trazar por acá más o menos otra mediana. Claro, o también podría ser por acá. Claro, ¿por qué no? Ya está. Perfecto. Entonces, ya más o menos se está viendo lo que tenemos acá en este caso, ¿no? Claro, acá veremos entonces que el punto que se genera es el punto G, porque es el punto de concurrencia de las dos medianas. Claro, por acá sería CN y muy bien, vendría a ser el punto medio, por eso estamos indicando ahí. Perfecto. Ahora voy a recalcar, nosotros vamos a demostrar esa relación de 2 a 1 tal y como se lo pueden imaginar ustedes, ¿no? ¿Cómo haríamos ahí entonces en ese caso como para poder determinar eso o aquello? Podemos hacerlo de repente por el tema de semejanza, ¿no? Es una posible opción. También puede ser por el método de en este caso, prolongaciones o proyecciones de lados que pueden estar afuera, ya sea por la derecha o por la izquierda, también puede ser eso, ¿no? Pero siempre, como te vuelvo a recalcar, demostrando esta parte o demostrando ese aspecto que es muy importante para nosotros. Es sumamente importante para todos nosotros esto de acá. Perfecto. A ver, entonces, ¿cómo procedemos ahí? Vamos a proceder trazando un gráfico adecuado y bastante importante mediante una construcción. Nosotros vamos a aprovechar el trazo del punto medio que se ha dado acá como para poder construir de repente una especie de paralelogramo por acá. Claro, puede ser ahí, ¿por qué no? Pero tú me dirás, no, profesor, pero ¿cómo es eso? Mira, presta atención, quiero que prestes atención, mucha atención. Vas a prolongar esta parte y a través de esa prolongación que has hecho del segmento AM vas a trazar una paralela a ANC. Bueno, entonces eso es más o menos lo que estamos observando. Quiere decir que esta línea es paralela a esta. Perfecto. O sea, eso quiere decir que son paralelas. Entonces, si son paralelas, se va a cumplir de que esta de acá es la base media de esta. ¿Por qué, profe? Porque es un punto medio. Y además este punto también sería el punto medio de esto. Ah, ya, por el teorema de la base media, entonces, si esto vale A, esto sería A, debido a las paralelas que estamos trazando ahí. Muy bien. Pero, a ver, quiero que te concentres un ratito en esta parte. Ya sabemos que
esto de acá, al cual yo le voy a poner el punto E. BE es el doble de este lado, como te vuelvo a ver acá por el teorema de la base media. Pero más o menos este triángulo que tú estás viendo, el triángulo que está acá, al parecer son congruentes. ¿Por qué? Tú dirás, no? Mira, observa lo siguiente. Por opuesto por el vértice tienen la misma medida, o sea que este es alfa, esto es alfa. Ya. Ahora, este ángulo que está acá es una secante entre dos paralelos, quiere decir que tiene la misma medida que esta. O sea, si esto vale teta, esto también vale teta. Muy bien, y ahora estos dos triángulos por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, son totalmente congruentes, esos dos. Muy bien. Entonces, al ser congruentes esos dos, claro, vamos a apuntar por acá, por si acaso, si fuese necesario, diremos que el triángulo BME y el triángulo GMC. Ambos son congruentes. ¿Por qué criterio? Por el criterio ALA. Entonces, si fuese así, quiere decir que a cada alfa se le pone 2A, a alfa también se le podría poner 2A. Muy bien. Entonces, con esto, con esta aplicación, con esta verificación, te estoy demostrando que CG siempre va a ser el doble de MG. ¿Está bien? CG es el doble de MG. Y acá está, mira, CG es el doble de GR, por ejemplo, en ese caso, ya que se ha trazado algo similar. Entonces acá se va a cumplir que este lado, CG es el doble de este lado. Allá. O sea, en otras palabras, es lo que queríamos demostrar. Esa sería entonces la respuesta y bueno, la demostración del caso de puntos notables. ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora acerca de lo que viene a ser el ortocentro. El ortocentro es el punto de concurrencia de las alturas trazadas en un triángulo. Muy bien. Veamos por ejemplo en este caso. Si tenemos el triángulo ABC y del cual nosotros vamos a trazar las alturas. ¿Cuántas alturas se podrían trazar en un triángulo? 3 alturas. Muy bien. Entonces, tracemos una altura por acá más o menos. Recuerda que una altura es una línea seriana que corta al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces esta sería la altura, la cual le puedo poner la altura AP. Luego por acá trazo la altura BQ y por supuesto por este punto que tú estás observando pasaría la tercera altura, que sería la altura CR. Las 3 alturas en el triángulo se están cortando en un punto, al cual le llamaremos ortocentro. Entonces para mí H vendría a ser el ortocentro del triángulo ABC. Ya. Muy bien, entonces ya observado, así es como nosotros vamos a representar al ortocentro de un triángulo. Pero, ojo, mucho cuidadito acá, depende de la naturaleza
del triángulo para poder ubicar al ortocentro, porque no es lo mismo trabajar con un triángulo ángulo como el que tú estás observando, o un triángulo rectángulo, o un triángulo obtusángulo. Ahora, veamos cómo sería la forma de hallar el ortocentro en un triángulo rectángulo. A ver, sea el triángulo rectángulo ABC. En un triángulo rectángulo se puede decir que ya están trazadas dos alturas. ¿Por qué, profesor?, me preguntarás. Lo que sucede es que cada uno de los lados, llamados catetos, forman 90 grados con el otro mutuamente. Entonces, eso te da a imaginar que esto de acá representaría una altura. Claro que no es una línea que se ha trazado, eso de acá pertenece al triángulo, pero como te vuelvo a recalcar, convencionalmente nosotros vamos a considerarla como altura. Muy bien, entonces como ya están trazadas dos alturas, me faltaría trazar una tercera altura, la altura relativa a la hipotenusa, o sea, la altura AP. Y tú me preguntarás, ¿no, profesor? Y en este caso, ¿cuál es el punto de concurrencia de las tres alturas? Bueno, tenemos la altura BA, la altura CA y la altura AP. El punto de concurrencia es el vértice del ángulo recto. O sea, en todo triángulo rectángulo, el ortocentro se encuentra en el vértice del ángulo recto, siempre. Es muy importante conocer esto, porque para los problemas tú tienes que saber ubicarte. Tienes que saber ubicar los puntos notables, porque si no sabes ubicarlos, vas a estar recontra perdido. Entonces es muy importante eso para nosotros. Ahora veamos el caso de un triángulo obtusángulo. Muy bien. Un triángulo se llama obtusángulo, te vuelvo a recalcar, porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. Por eso se le va a llamar obtusángulo. Recuerda que en el capítulo de líneas notables se vio que en los triángulos obtusángulos la altura se dibujaba fuera del triángulo, debido a que el ángulo obtuso no permitía que se encontrase dentro, ¿no? Entonces acá tenemos a nuestro triángulo ABC, siendo el vértice A el que contiene al ángulo obtuso. Muy bien. Vamos a trazar las alturas. Trazaremos la altura, en primer lugar, la altura AP. Esta sería la única altura cuyo punto va a contener a uno de los lados del triángulo. Las otras dos alturas van a encontrarse en las prolongaciones de dichos lados. A ver, veamos a la altura BQ. El pie de esta perpendicular se encuentra en la prolongación CA. Entonces, esta sería BQ. Y desde luego, tenemos por acá la altura CR. Su pie, el pie de esta perpendicular, se va a encontrar contenido en la prolongación de BA. Muy bien. En este caso, las alturas no llegan a cortarse mutuamente para poder determinar el ortocentro. Eso quiere decir que el ortocentro se va a encontrar fuera de esta figura. ¿Dónde, profesor? Bueno, se va a encontrar por esta parte, más o menos. Ya. Siempre relativo al ángulo
obtuso, o sea, opuesta al ángulo obtuso. Muy bien. Entonces, para lo cual lo que vamos a hacer es prolongar esas alturas para podernos dar cuenta de cómo es la concurrencia de todas ellas. ¿Bien? Entonces, dicho y hecho, hemos prolongado todas esas alturas y se han cortado en un punto en común, el punto H. Y para mí, el punto H representaría el ortocentro del triángulo ABC, de este triángulo, por si acaso. Alguien me cuidado, entonces. Ya está. A ver, entonces de ese triángulo ABC, date cuenta que el ortocentro se va a encontrar fuera de él. Siempre opuesto al ángulo, o sea, siempre se va a encontrar cerca de él, más cerca de él, ¿ya? Que los otros vértices, obviamente. Entonces, como te vuelvo a recalcar, H para mí es el ortocentro del triángulo ABC. Muy bien, así. Y te vuelvo a explicar que esto de acá se cumple para triángulos obtusángulos. Por si acaso. Veamos el teorema del ortocentro y el circuncentro. Este teorema nos hace saber acerca de las líneas isogonales. ¿Qué son líneas isogonales? Son aquellas líneas capaces de poder formar ángulos de la misma medida con los lados de un triángulo. Como el caso de la bisectriz, que es una línea isógona que forma ángulos de la misma medida con esos lados del triángulo. Pero en este caso, el ortocentro y el circuncentro formarán ángulos de la misma medida con los lados adyacentes a ellos. O sea, si este es el triángulo A, B, C, entonces esta línea con el lado AB formará un ángulo alfa. Y de la misma manera, esta línea que contiene al ortocentro formará un ángulo alfa con el lado BC. Por eso se le llaman líneas isogonales. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos decir, ¿no? Que tanto el ortocentro como el circuncentro forman líneas isogonales, o sea, de igual medida angular. Eso quiere decir. Muy bien. Y por último veamos un pequeño teorema conocido como el teorema del ortocentro, en el cual ya estamos viendo esos tipos de propiedades de manera continua con respecto a cada uno de los puntos notables. El ortocentro no se escapa de esta propiedad. A ver, el ángulo formado entre el ortocentro y dos vértices de un triángulo, vamos a poner acá este ángulo X, siempre será el suplemento, ojo, siempre será el suplemento del ángulo que se expresa en el tercer vértice. O sea que este ángulo siempre será el suplemento de este ángulo. O si quieres decirlo, los dos suman siempre 180 grados. Muy bien. Entonces nosotros diremos X es igual a 180 grados menos θ. O sea, el suplemento de θ. Eso es lo que podemos aclarar. Ahora yo te invitaría a que muestres esto de acá, lo que yo te estoy expresando, de que el ortocentro
va a formar un ángulo que es el suplemento del ángulo determinado por el tercer vértice, o sea, el vértice que no se toma para poder calcular el ángulo. Demuestra esto, por favor, ¿ya? Es una tarea que te estoy dando y vas a ver cómo se hace este tipo de teoremas. Bueno, bien, chicos, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el incentro de un triángulo. ¿Qué cosa viene a ser el incentro? Bueno, el incentro simplemente es el punto de concurrencia de las bisectrices interiores en cualquier triángulo. Veamos acá el triángulo ABC en el cual voy a trazar la bisectriz AR. Muy bien, tú sabes que si es bisectriz dividirá el ángulo en dos partes iguales. Luego trazaré la bisectriz BS. Muy bien, también si es una bisectriz dividirá este ángulo en dos partes iguales, beta B. Entonces ya el punto representaría el incentro. ¿Por qué? Porque la tercera bisectriz, que es la del punto acá, del punto C, tendría que pasar por el punto de las dos bisectrices anteriores. Esta línea también es una bisectriz, teta, teta. Muy bien. El punto de concurrencia de esas tres bisectrices, tal y como lo estás observando ahí, se le conocería como el incentro. O sea, para mí, ¿y qué cosa es? Es el incentro. ¿Incentro de quién, profe? El incentro del triángulo ABC. Así es. Entonces ya estamos aclarando esa parte que va a ser muy importante para nosotros. Otro de los detalles que también tenemos que ver acerca de lo que es el incentro, ¿no? Sea por acá el incentro. Entonces, ese detalle tan importante que te quería mencionar era este, que el incentro siempre se va a encontrar a la misma distancia de los lados del triángulo. O sea, si yo trazo perpendiculares, entonces el incentro siempre se encontrará a esa misma distancia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que veremos. El incentro equidista de los lados del triángulo. Bueno, entonces el incentro siempre va a equidistar de los lados del triángulo. Siempre se va a encontrar a la misma distancia de dichos lados, como dice. Todo triángulo circunscrito a una circunferencia, o si quieren decirlo, circunferencia inscrita en el triángulo A, B, C. Lo que va a ocurrir acá con este concepto es algo totalmente sencillo. El incentro representaría el centro de la circunferencia inscrita. O sea, por eso que también se le suele llamar incentro, porque I es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Pero por el menos, profe, pero a mí me han dicho que toda circunferencia tiene un radio. Por supuesto, caballero, tiene un radio. Y para mí ese radio, este radio que tú estás observando,
sería el inradio del triángulo ABC. Ya. O sea, yo voy a decir entonces R es inradio del triángulo ABC. Muy bien. Así tal y como lo estás observando, nada más que decirte que ese detalle. Muy bien. Y por último, un teorema que ya se ha hecho, pero hay que recordarlo de todas maneras. Recuerda tú que el centro, para que pueda ser hallado en un triángulo, basta con trazar dos de las bisectrices, porque la tercera ya pasará por ese punto. Entonces, para encontrar el punto de concurrencia, dos bisectrices. La bisectriz del ángulo A y la bisectriz del ángulo C. Muy bien. Entonces, el ángulo formado por el incentro y los vértices de ese triángulo se puede representar en función de este tercer ángulo, al cual le llamaré θ. O sea, se podría decir que X, que es ese ángulo, va a ser igual a ¿qué, profesor? X será igual a 90 grados más θ medios. Claro, esa entonces vendría a ser la forma de poder calcular ese ángulo. Claro, es totalmente sencillo, tal y como lo puedes observar. Continuamos la clase con un punto notable conocido como el excentro. ¿Qué cosa representa para nosotros el excentro? El excentro simplemente es el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores. Bueno, con una bisectriz interior que pasa también por el mismo punto. Veamos acá al triángulo ABC, en el cual se va a trazar la siguiente bisectriz exterior del ángulo B. Bueno, si hay bisectriz exterior, recuerda que estas medidas son iguales. Lo mismo sucedería por acá. Trazo la bisectriz exterior del ángulo C. Definitivamente también estas medidas angulares son iguales. Bueno, basta con dos nada más. Al trazar esas dos, yo ya tengo la certeza de que el punto de corte de esas dos bisectrices exteriores me daría el ex. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Y ahora, si tú decides ubicar el excentro hacia ese tercer vértice, pero cuando ya está señalado por adentro de la región, entonces esto de acá sería representativo para una bisectriz interior, por ejemplo, alfa y alfa. Entonces, como conclusión, nosotros podemos decir de que el excentro es aquel punto notable que va a unir dos bisectrices exteriores con una bisectriz interior, por supuesto. Eso de ahí es el excentro. Perfecto. En base a ello, nosotros podemos también definir de que el excentro va a ser relativo a un lado. Por ejemplo, acá tenemos el excentro B, que es relativo al lado BC. Entonces, si acá yo ubico el excentro B, yo digo que E es el centro del triángulo ABC, pero relativo a BC. ¿Por qué, profesor? Porque podría haber otro excentro por acá o podría haber otro excentro por acá abajo. O sea, el excentro siempre va a ser relativo a un lado determinado. Todo triángulo siempre va a tener tres excentros.
nosotros veremos que la distancia del excentro, ojo, la distancia del excentro hacia cualquiera, ojo, cualquiera de esos lados del triángulo siempre van a ser iguales. O sea, el excentro dista lo mismo de aquí que de aquí y que de aquí. Tiene la misma distancia, por supuesto. Claro, acá colocaremos la distancia R sub A, entonces esta también sería R sub A y esta acá también sería R sub A. Claro, o sea, son las mismas distancias en todos los casos. Claro, de uno será la distancia de un lado, de los otros serán prolongaciones porque el centro no llega hasta por ahí. Por eso simplemente. Pero, como te vuelvo a recalcar, siempre se va a encontrar a la misma distancia de cualquiera de los casos, ya sea del lado o de las prolongaciones de los lados. Muy bien. El excentro de un triángulo como es este triángulo A, B, C, sería simplemente el centro de la circunferencia X inscrita al triángulo ABC. La circunferencia X inscrita al triángulo ABC viene a ser esta. Entonces, este es el excentro, al cual le pondremos el excentro E sub A. El excentro A es el excentro relativo al lado BC. Como es opuesto al vértice A, por eso le ponemos E sub A. Y el radio, ojo, de esta circunferencia se le llamará X radio. R sub A. Claro, como ya te había recalcado, son tres circunferencias las cuales se pueden inscribir en un triángulo, como es ABC. Entonces, este podría ser el excentro relativo a AB, E sub C, y este es el excentro relativo al lado AC, E sub B, y con sus respectivos X radios. Por supuesto, tenemos acá entonces R sub C y acá R sub B. Cada uno de ellos, como te volví a recalcar, son respectivos X radios de acuerdo a los centros de las circunferencias que están diagramados ahí. Claro, entonces ahí vemos simplemente R sub A, R sub B y R sub C son X radios del triángulo ABC. Claro. Entonces es muy importante reconocer a los X radios porque son datos que tú vas a necesitar a la hora de resolver los problemitas. Muy bien. Y algunos teoremas que ya son conocidos para nosotros, pero sería bueno siempre recordarlos. Como en el caso cuando se trata del trazo de dos bisectrices exteriores, y yo quiero calcular el ángulo formado. Bueno, si yo trazo dos bisectrices exteriores, ya estoy hablando acá del excentro. O sea, ¿qué ángulo forma el excentro con dos de los vértices? El excentro con dos de los vértices estaría en función de este ángulo opuesto, que es θ. Entonces digo X, ojo, es 90 más quién, profe, menos θ medios. Claro que sí. Eso sería entonces
tal y como lo estás observando ahí. X sería entonces 90 menos la mitad de este ángulo. Es algo que ya se ha demostrado ya en el tema de líneas notables, por eso no tenemos la necesidad de demostrar en estos momentos eso. Solamente estamos haciendo un recordatorio acerca de lo que ya se hizo. El excentro con una formación de dos vértices consecutivos, pero mira, con un ángulo externo, o sea, bisectriz exterior y bisectriz interior. Esta también es el excentro, por si acaso. Entonces, profesor, ¿cómo haría ahí usted? Me preguntarán, ¿no? Profe, ¿cómo hace acá en este caso? X aquí será igual. Bueno, siendo este ángulo θ, entonces definitivamente diremos X, profesor, es igual a θ sobre 2. Muy bien. Esa sería entonces la fórmula para calcular el ángulo formado por una bisectriz interior y bisectriz exterior, o sea, mejor dicho, con el punto de encuentro conocido como el excentro. Muy bien. Así es entonces como nosotros vamos a utilizar y vamos a apoyarnos para poder resolver varios problemitas totalmente sencillos y muy útiles para tu aprendizaje. Muy bien, chicos, continuemos con el estudio de los puntos notables y ahora hablemos acerca de lo que viene a ser el circuncentro. ¿Qué cosa es el circuncentro? Bueno, el circuncentro se le va a denominar así como el punto de intersección de las mediatrices bueno, no de un triángulo, sino de los lados de un triángulo. A ver, mira, sea el triángulo ABC, en el cual voy a trazar las siguientes mediatrices. Sería trazar acá la mediatriz de BC, podría ser la mediatriz L sub A, veamos ahí, y podría ser que se trace la mediatriz de AC, claro que sí, estamos trazando por ahí la mediatriz de AC, ahí está, muy bien, a la cual le voy a llamar L sub B. Bueno, pero recuerda qué cosa es una mediatriz, ¿no? Porque por ahí me están preguntando, profe, ¿y qué cosa es una mediatriz? A ver, una mediatriz es una recta que corta un segmento en forma perpendicular y la corta en su punto medio. O sea, en este caso, esta recta, ángulo de 90 grados y esta parte igual a esta parte. Lo mismo que esta otra recta, la corta perpendicularmente y en su punto medio, o sea que esta parte es igual a esta parte. Muy bien. Entonces ya estamos observando. Hemos trazado dos mediatrices, la mediatriz del lado ABC y la mediatriz del lado AC. Ambas se cortaron en un punto. Este punto que tú estás observando, que es el punto de corte de la mediatriz, le voy a poner el punto O. Y ese punto no es nada más ni nada menos que el circuncentro del triángulo ABC. Ah, ya. Eso quiere decir entonces que la tercera mediatriz, o sea, la mediatriz del segmento AB, tendría que pasar por ese punto. ¿Y eso será cierto, profe? Por supuesto que sí. O sea, esta es la mediatriz L sub C, que está pasando por, ojo, perpendicularmente, corta
a este lado en dos partes iguales. Muy bien, tal y como lo puedes observar aquí. Concurrencia de las tres mediatrices, el punto conocido como el circuncentro. Muy bien. Otra de las cualidades que podemos mencionar al circuncentro, tú ya sabes que es, en este caso, el punto de concurrencia de las mediatrices de los tres lados de un triángulo, ¿no? El punto O. Pero hay algo más que quiero que sepas. ¿Qué cosa, profe? Me dirás, ¿no? Quiero que sepas que ese punto O tiene algo más hermoso para ti. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Que la distancia hacia los vértices, o sea, OA, OC y OB, es la misma. O sea que la distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá son iguales esas distancias. O sea, en otras palabras, nosotros diremos que el circuncentro equidistante de los vértices del triángulo. Así es. O sea, el circuncentro siempre va a equidistar de los vértices del triángulo. Eso es lo que podemos decir ahí. Muy bien. Entonces es muy importante que tú conozcas estas características porque son las que te van a hacer aprender para los problemas y poder resolver los problemas y hacer que sean mucho más sencillos para ti. Es por eso que se requiere conocer todos estos detalles. A ver, se le llama circuncentro a ese punto porque representa el centro de la circunferencia circunscrita a un triángulo. O sea, el triángulo se encuentra siempre dentro de una circunferencia. Entonces, veamos acá al triángulo ABC. Muy bien. El centro de la circunferencia circunscrita a ese triángulo vendría a ser el circuncentro, tal y como lo puedes observar ahí. Ya, perfecto. Pero vamos a ver tres casos inusuales. No siempre el circuncentro se va a encontrar dentro de la región triangular. A veces no suele suceder eso, como por ejemplo en el caso del triángulo rectángulo. Si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo inscrito a la circunferencia, entonces el circuncentro se encontrará en la hipotenusa. ¿Te das cuenta? Circuncentro en la hipotenusa. ¿Por qué, profesor? Porque se trata de un triángulo rectángulo. Por ello. Entonces siempre ocurrirá eso. Es más, el circuncentro, para este caso, será el punto medio de la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Ya también podemos deducir eso. Ya, entonces, recuerda esa parte. Vivimos entonces en un triángulo rectángulo
el circuncentro es el punto medio de su hipotenusa. Entonces recuerda ese detalle que es muy importante para nosotros, por el caso. En un triángulo obtusángulo, otra sería la situación. Veamos acá el triángulo ABC, triángulo obtusángulo ABC. Profe, ¿cuándo se dice que es un triángulo obtusángulo? Me preguntarás. Bueno, se dice así porque tiene una medida angular interna mayor a 90 grados, por eso. Entonces, en el triángulo obtusángulo, el circuncentro se va a encontrar fuera de dicho triángulo, fuera de la región triangular, pero al mayor lado, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer también y que va a ser muy importante para nosotros. Entonces, ¿está bien? Siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos detalles, pequeños detalles que van a ser muy importantes para nuestro estudio. En este caso, como les vuelvo a recalcar, esto se cumple siempre en un triángulo obtusángulo. Claro. Muy bien. Y una pequeña propiedad que tenemos que tomar en cuenta acá también. ¿Cuál es esa propiedad, profesor? Que el ángulo formado por el circuncentro y dos vértices, o sea, este ángulo que tú estás viendo, es el doble del ángulo determinado por este vértice, por el tercer vértice. O sea que si acá es teta, este sería 2 teta. O sea que x sería entonces el doble de teta. Esa es la propiedad que se tiene que ver. Te lo puedo demostrar si deseas. Mira, te lo voy a demostrar a partir de este gráfico que va a ser muy importante para mí. Bien. Si este es el circuncentro, yo voy a trazar las líneas que unen al circuncentro con los vértices A y vértice C. Muy bien. Si este ángulo vale teta, entonces el que está al frente es un ángulo inscrito de este arco, ¿no? Entonces, como es un ángulo inscrito de este arco sería el doble por propiedad de circunferencia. O sea que esto es 2 teta. Y a su vez, el ángulo formado por el circuncentro, los dos vértices A y C, determinan un ángulo central en la circunferencia. Y por propiedad, el ángulo central tiene la misma medida angular que el arco determinado. O sea, si esto es 2 teta, esto valdría 2 teta. Muy bien. Ya. Y ahora sí, ya está demostrado lo que te había dicho hace rato, que el ángulo formado por el circuncentro y dos vértices es igual al doble del ángulo que está en el tercer vértice. Muy bien. Un caso inusual ocurriría en los triángulos obtusángulos. Recuerda que en los triángulos obtusángulos el circuncentro no se va a encontrar dentro de la región interior. Nunca tú vas a encontrar un circuncentro en el interior de un triángulo obtusángulo.
ni mucho menos rectángulo, que es un caso también especial. Entonces, ¿cómo sería acá, profesor? Es algo similar. También podemos calcular. Veamos. Mira, si nosotros queremos calcular el ángulo formado por el circuncentro y dos vértices, tal y como estás observando, sería el doble del ángulo del tercer vértice. ¿Por qué? Porque si esto es teta, mira, teta por acá, el arco determinado, ya que teta es un ángulo inscrito, sería acá 2 teta. Y BOC es un ángulo central. Eso quiere decir que mide lo mismo que el arco. En otras palabras, si tú no tuvieras una circunferencia para que te puedas guiar como referencia, siempre tienes que saber que el ángulo formado por dos vértices y el circuncentro es el doble del ángulo del tercer vértice. Siempre, ¿ya? Así sea un triángulo obtusángulo que ya estamos viendo o un triángulo acutángulo. Es muy importante ese detalle y ese concepto porque te ayudará a comprender mucho mejor estos capítulos. Bien, chicos, vamos a hablar acerca de la recta de Euler. ¿Qué cosa es la recta de Euler? Bueno, nosotros conocemos los puntos notables como son el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Entonces, la recta de Euler es aquella línea recta que contiene esos 3 puntos. O sea, en otras palabras, para todo triángulo no equilátero, lógicamente, se va a cumplir que todos ellos van a ser colineales, o sea, todos los puntos. ¿Qué puntos? El punto ortocentro, el punto baricentro y el punto circuncentro. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos acá al triángulo ABC. En ese triángulo ABC, yo voy a ubicar una recta. Veamos acá. Entonces, en dicha recta, ¿sabes qué? Se van a ubicar el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Esos 3 puntos en forma colineal, tal y como los puedes observar ahí. Ya, o sea, siempre se va a cumplir entonces y seguirá, como te vuelvo a recalcar, ese orden, ¿no? Ortocentro, baricentro y circuncentro. Muy bien. Aparte de ello, que se van a cumplir ciertas cualidades importantes, como por ejemplo, hay que la distancia entre el ortocentro y el baricentro es el doble de la distancia entre el baricentro y el circuncentro. Muy bien. Entonces acá veremos nosotros que HG es igual al doble, ojo, al doble de aquí, al doble de la distancia entre el baricentro y el circuncentro. Muy bien, así de simple. Esto sería lo primero que hay que aclarar acá. Bueno, vamos a dibujar entonces de forma demostrativa un triángulo en el cual trazaremos las alturas, las medianas y las mediatrices y así demostrar la recta de Euler. A ver, veamos un triángulo ABC. Muy bien. En el cual yo voy a hacer lo primero. Trazaré 2 alturas. Claro. La altura y esta altura que tú estás viendo. Muy bien. Entonces, al trazar esas 2 alturas, ¿qué voy a observar, profesor? Observaré que se van a cortar en un punto, al cual tú lo conoces como el ortocentro. Perfecto. Ahora voy a trazar las medianas, 2 medianas. De aquí una mediana y por acá otra mediana. Bueno, recuerda que si son medianas, cortan a los lados opuestos en parte de la misma medida. O sea, a esto de acá lo dividirán en 2 partes de la misma medida.
a través de ese punto. Y también por acá. Lo dividirán en dos partes de la misma medida. Claro que sí. O sea, quiere decir que esta medida que tú estás observando acá, claro que sí, y esta medida que tú estás observando acá son iguales. Perfecto. Por, obviamente, las medianas que se han trazado. Y el punto de corte de ellas, recuerda que se le conoce como el baricentro. Muy bien. Y por último, trazaré las mediatrices. Las mediatrices de los segmentos AC y el segmento BC, o sea, el lado BC. Recuerda que una mediatriz corta perpendicularmente en su punto medio, o sea, el mismo punto de curva mediana, pero con un ángulo de 90. Acá también. Corta con un ángulo de 90 en el punto medio, en el punto de concurrencia de la mediana. Muy bien. Este punto de concurrencia de dos mediatrices se le conocería como el circuncentro. Bueno, si nosotros nos atrevemos a hacer esto, algo que no quería hacerlo, pero estoy obligado a hacerlo, trazar una línea, mira, ¿te das cuenta? Son colineales, mira, observa, ahí está, muy bien, o sea que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro son colineales. Perfecto. Ahora sí ya me di cuenta de eso. Pero además de ello, además de saber que esta de acá es la recta de Euler, además de saber eso, acerca de, como te volví a recalcar, de la recta de Euler, nosotros vamos a ver que dos triángulos que ahorita los vamos a mencionar punteándolos, como es el triángulo BHG y el triángulo, bueno, este punto lo voy a poner punto E, GMO. Entonces, el triángulo BHG y el triángulo GMO son triángulos semejantes. ¿Por qué, profesor, me dirás? Porque sus ángulos son congruentes. O sea, este es paralela a esta, los ángulos de acá son congruentes y los ángulos de acá también son congruentes. Entonces, si tiene dos pares de ángulos congruentes, como acá alfa y acá alfa, por ser paralelas cortadas por una secante, y por ser acá teta y acá teta, por opuestos por el vértice, entonces estos dos triángulos son semejantes. Entonces yo digo el triángulo HBG y el triángulo GMO son triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, ¿sabes qué pasaría? Lo que va a pasar con esos triángulos es que sus lados van a ser proporcionales. Pero yo de por sí sé que en el baricentro la división de segmentos de la mediana es de la relación de 2:1. O sea, BG es el doble de G. O sea, esto es 2A y esto es A. Entonces, debido a ello, como estos dos son el doble, o sea, este triángulo tendría dimensiones que son el doble de este. O sea que si acá alfa se lo pone este lado, alfa se lo pone acá. Alfa se lo pone, veamos B. Entonces alfa acá se lo pone acá. Y por eso estamos demostrando que HG es el doble de GO. Mira, HG es el doble de GO. O sea que la relación entre todos es de 2:1. Es como si esto fuese B y este sería 2D. Algo así. Eso es lo que estamos demostrando acá. Y aparte de ello, también se demuestra que la distancia entre el ortocentro a un vértice, que es esto, al cual se lo pone teta,
Muy bien. A θ se lo pone entonces, pone por acá un cierto lado y acá θ también. Pero como hemos dicho que este es el doble de este, si este fuese C, este sería 2C. Ah, ya. O sea, quiere decir que la distancia entre el ortocentro o un vértice es el doble de la distancia del circuncentro hacia el lado relativo. Ah, perfecto. ¿Cómo es eso, profe? A ver, explíqueme en castellano, mira, ¿no? Mira, así de sencillo, caballero. La distancia del ortocentro al vértice B sería el doble de la distancia del circuncentro al lado relativo, o sea, esto de acá. Muy bien. Cositas interesantes que salen de la recta de Euler, manifestado mediante la demostración que tú estás observando ahí. Entonces también es algo que nosotros podemos fundamentar acá. Bueno, acá le voy a poner OM para no confundir. Entonces yo voy a decir que la distancia entre HB, o sea BH, es el doble de OM. Ah, ya, profe. Quiere decir entonces que BH es el doble de OM. Muy bien. Entonces, pasos.